Y volvemos precisamente para hablar con el doctor González Pozo, pero Jennifer, me parece importante poner en contexto también para esa entrevista lo que ha dicho la ONU sobre el reclutamiento de menores en Colombia y cómo se están utilizando las redes sociales por parte de organizaciones, entre otras como las disidencias de las FARC, para reclutar a niños menores en nuestro país. Camila, es un informe que sacó justamente la ONU la semana pasada. El viernes salió este documento que es titulado Atrapados en las redes del conflicto, aumento del reclutamiento de niñas y niños en Colombia, y básicamente lo que dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acá en Colombia, Camila, es que se ha agravado la situación de la niñez en Colombia, sobre todo en el tema de reclutamiento. Dice que ha habido un aumento progresivo de este delito y de víctimas entre 2022 y 2024, sobre todo de reclutamiento y utilización por parte de grupos armados no estatales. Mire los números que nos da la ONU, Camila. De reclutamiento, 474 casos de niños desde los 9 años de edad que están siendo reclutados y utilizados por esos grupos armados, 70 homicidios, 66 lesiones, 89, casos de violencia basada en género. Ahí está, por supuesto, abuso sexual. Hay una preocupación especial por el reclutamiento a través de las redes sociales. Dice que los grupos criminales y estos grupos no estatales lo que están haciendo es conversar, chatear con los niños y les envían toda clase de mensajes alusivos a violencia, a la normalización de los niños en la guerra, niños con uniforme, y que de una u otra forma muchos de esos niños que han sido contactados terminan en las filas de esos grupos criminales. Hablan también de 2025, Camila, en el marco del periodo preelectoral que les preocupa mucho ahí en la ONU. Hablan de 51 casos verificados y algunos de especial preocupación hablan específicamente del Catatumbo, donde ha habido ataques a escuelas y reclutamiento, homicidio y desplazamiento. Y finalmente, pues acá nos hablan de las formas de reclutamiento, Camila, además de las redes sociales. Uno, la persuasión. Ahí tienen 143 casos registrados. ¿Qué es la persuasión? Les dan regalos, les dan motocicletas, hacen eventos culturales, deportivos, y ahí van envolviendo a los niños para que terminen en las filas de esos grupos criminales. 36 casos, Camila, esto es muy preocupante, los han buscado en centros educativos, en escuelas y colegios, y de ahí un poco la reticencia de muchos padres de familia también a mandar sus hijos en estas zonas de Colombia a las escuelas. 71 casos de trasladados de departamento, tienen ya unas rutas específicas por donde sacan a los niños para reclutarlos, y como le decía, las redes sociales donde están mimetizando un poco a estos personas que chatean con los niños, que les dan like a algunas publicaciones y que por supuesto muchos de ellos terminan en las filas. Así que muy preocupante el informe que nos da el alto comisionado para los derechos humanos acá en Colombia, Camila. Y por eso desde hace rato se ha hablado de, cuál va a ser la respuesta de estas redes sociales, también de que se puedan hacer controles para que no se recluten a los niños a través de estas plataformas, porque resulta que bloquean una mujer que sale sin brasier, pero no bloquean un señor que está reclutando menores para la guerra, que es una de las deudas que también tienen estas plataformas digitales, de responderle a países como Colombia, de cómo se utilizan sus empresas para que terminen niños vinculados a grupos armados ilegales. Y hablando de grupos armados ilegales, como lo decía, nos acompaña el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Camilo González Pozo, quien la semana pasada pues renunció a su rol de jefe negociador del gobierno nacional en la mesa con las disidencias de las FARC de alias Calarcá. Doctor González Pozo, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Sí, buenas tardes, Camila. Mucho gusto estar aquí compartiendo estas noticias. ¿Por qué renunció? ¿Por qué tomó la decisión de renunciar a ser el jefe negociador de esa mesa que hace parte de ese gran proyecto de la paz total? Pues ahí hubo una coincidencia de dos circunstancias. Una reestructuración por el lado de la delegación y de la mesa, a la cual yo he sido designado por el presidente, y por otra parte también en Indepaz, también una reestructuración en la cual pues me vuelven a convocar para que ejerza la presidencia al lado del director Leonardo González. Entonces, pero en realidad la reestructuración que se da en la delegación pues ya venía desde el mes de enero. Precipita los hechos en Catatumbo, cuando el ELN hizo esta arremetida mortal, generó una dinámica que ahora está planteando pues un proceso mucho más acelerado de ir hacia una zona de ubicación transitoria. Y eso
motivó una primera reorganización de la mesa. Luego vino una segunda circunstancia, fue un cambio ya de modelo de la mesa de negociación, cuando el presidente decidió que no se trabajaría más con cese bilateral al fuego, sino que se pasaría a un modelo distinto, dándole mucho énfasis al tema de crear las condiciones para ubicación temporal y transición a la vida civil. Entonces, ese cambio, pues me pareció que llegaba el momento de no ser un obstáculo en la medida en que yo sustentaba un punto de vista distinto, de mantener las negociaciones con cese bilateral y mantener una mesa integral con una coordinación también integral. Entonces me pareció que puedo colaborar muchísimo mejor incluso con este proceso desde Indepaz, donde tenemos temas de transformación territorial, lo que se va a discutir ojalá en el Congreso sobre la necesaria ley de justicia transicional para estos procesos de sometimiento a la justicia, y hay una serie de temas en el debate nacional que desde Indepaz pues puedo colaborar muchísimo más que siendo delegado, vocero y coordinador de una mesa en la cual ya no ejerzo coordinación. Pero mire, doctor González Pozo, desde antes de que usted llegara a liderar esa mesa de negociación, nosotros hablábamos en múltiples oportunidades con usted como director de Indepaz para hablar de la situación del conflicto armado en Colombia, los estudios que han hecho ustedes desde la organización de cuál es la realidad realmente de la seguridad en nuestro país. Sin embargo, pues ya usted acaba de escuchar a mi compañera Jennifer Montoya sobre lo que dice la ONU del reclutamiento de menores. Nosotros comentábamos un artículo que se publicó en la revista The Economist este fin de semana sobre pues cómo va de mal el gobierno del presidente Gustavo Petro, y ahí, por ejemplo, citan a un líder social del Catatumbo, en donde dicen que pues hicieron enormes esfuerzos para que el presidente quedara electo y así poder ayudar con la situación de seguridad y violencia del Catatumbo, pero que ahora saben que esos esfuerzos fueron en vano porque tuvieron que abandonar su hogar en enero de este año por cuenta del conflicto. Le pregunto ahora, como ex jefe negociador, pero también como director de Indepaz, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Que de verdad la situación de orden público se viene agravando de forma importante. Pues son muchas cosas que se suman, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con grupos armados irregulares, pues aquí tenemos la decisión de algunos grupos muy poderosos de no entrar en ningún tipo de negociación con este gobierno para dar por terminado su conflicto armado. Es el caso del Clan del Golfo, que es la estructura mayor, pues es una estructura, digamos, heredera del paramilitarismo y más mafiosa que otra cosa, con la cual no ha habido cese al fuego y es la que más se ha expandido. Es decir, tiene una penetración muy fuerte, infiltración en instituciones, en empresas, en puertos, en de todo. Y dijeron, nosotros, si no nos dan un tratamiento político y un tratamiento con una serie de beneficios, no vamos a entrar. Y lo mismo el ELN decidió que con este gobierno no va a hacer una negociación de paz. Y esos dos son el 80% de las estructuras, digamos, que persisten después del cierre del proceso en 2016. Entonces queda una serie de grupos que son, digamos, fracciones de las disidencias que están dispuestos a conversar, y también algunas mesas urbanas. Entonces, por supuesto que no se puede generar la expectativa de que aquí, pues, al 7 de agosto se va a hacer un acuerdo total cerrando estos conflictos cuando hay organizaciones poderosas, no tan poderosas como era la situación cuando estaban las FARC en el escenario antes del Acuerdo de La Habana, pero sí muy poderosas que dicen no queremos negociar en esas circunstancias con el gobierno. Entonces yo creo que eso es lo que hace que pues persistan unas situaciones de violencia en regiones muy complicadas, situación del norte de Santander, de toda la zona de Urabá, Córdoba, Sucre, Magdalena Medio, lo que está pasando en Guaviare, enfrentamientos entre estos grupos. El fenómeno es que hay mucho más enfrentamiento entre grupos armados ilegales que entre esos grupos y el Estado. No son grupos que digan, como sucedió pues en los años 60, 70, en ese ciclo que decían que con las armas iban a tomar el poder para hacer un cambio de sistema social y político, no. Son grupos que están actuando por reproducción de intereses de poder local y de rentas. Entonces es una problemática muy diferente, es una violencia fraccionada,
son unas astillas de un gran tronco que se derrumbó, pero que pues significa una perturbación muy difícil de controlar con una sola fórmula, ¿no? Entonces es una situación que yo creo que no quiere decir que tengamos más violencia que la de los años 90 o principios de siglo, ni más grupos armados, ni más, confrontación a la estabilidad del Estado, pero sí una situación de nuevas violencias supremamente críticas. Doctor González, vuelvo al episodio que mencionaba Camila de su salida como jefe negociador, porque quiero hacer énfasis en algo que usted nos dice, y es en las decisiones que se tomaron desde el gobierno de reestructurar algunos de estos procesos y de cambios de modelo. Quiero preguntarle, estas decisiones venían del consejero comisionado de paz Oti Patiño, venían directamente del presidente Gustavo Petro, y quiero preguntarle también cómo fue su relación y su comunicación con Oti Patiño, que de hecho pues ha estado un poco alejado por cuenta de unos temas de salud, ha sido operado, ha estado en incapacidad. ¿Cómo le fue a usted y cómo fue esa comunicación con el consejero comisionado e incluso con el presidente Petro? No, pues debo decirle que para mí ha sido una experiencia muy importante. Pues tuve más de 12 reuniones importantes con el propio presidente de la República en este periodo, sobre todo en el último año cuando se configuró la mesa. Y con Oti Patiño pues tenemos un conocimiento desde antes del proceso de la constituyente, de ahí, comunicación muy fluida y conversaciones muy amistosas. Yo veo que el modelo de hacer, procesos subregionales, como lo que se está haciendo con comuneros en Nariño, o lo que se está intentando con el Frente 33, pues en esos casos puede funcionar, ahí no hay cese al fuego bilateral, se plantean unos temas de estado avanzado de negociaciones y por lo tanto se está planteando ubicación temporal, lo que se puede llamar concentración de fuerzas para un proceso de dejación de armas o de disposición de armas a plazos relativamente cortos, pero esa fórmula pues no aplica en otros casos. Es una fórmula que yo creo que no se puede generalizar. Y en el caso de estas estructuras en las que yo he estado sentado, me parece que funciona mucho mejor lo que venía dándose de cese bilateral. Allí hay evaluaciones y conversaciones y tenemos sobre eso una diferencia clara. El presidente dijo no va más, no hay verdaderas razones para mantener solamente con un grupo cuando con todos los demás no hay cese al fuego. Y pero eso yo creo que generó una modificación muy importante del esquema de funcionamiento que me parece a mí pues que pues requiere una reestructuración y me interesa facilitar que se dé esa reestructuración y vamos a ver si puedo colaborar desde Indepaz en algunos temas o de todas maneras en el escenario político. Yo creo que se necesita insistir en ciertos aspectos fundamentales para la paz. Pero, señor González, sobre eso es mi pregunta. ¿Usted por qué insiste en los ceses bilaterales? Entiendo yo que es uno de sus mayores reparos para irse de estas mesas, porque hace una semana más o menos el ministro Pedro Sánchez habló justamente de que había que cambiar la estrategia de la paz total, que no se iba a hacer ceses al fuego con ningún grupo criminal, que la paz total iba a seguir porque pues hace parte de una decisión de Estado, pero que se había que cambiar la estrategia y también hacía énfasis en el cese al fuego que no estaba funcionando. ¿Usted por qué insiste en mantener estos ceses al fuego con estos grupos? No lo planteo como fórmula general. Me parece que lo que están haciendo en Nariño está funcionando. Y hasta la fecha veo que en Catatumbo no hay cese al fuego bilateral y están avanzando. Pero pues al mismo tiempo yo creo que hay que analizar situaciones concretas en las cuales puede darse ahora o más adelante. Es decir, eso no es un punto del cual debe hacerse pues una decisión rígida. Pero me parece que todos esos son temas que se pueden conversar y que incluso he visto que el presidente ha tenido posiciones después de la decisión de suspender las conversaciones y decir que lo prioritario era ubicación y tránsito a la vida civil. Habló en el Guaviare de la importancia de llegar a unos acuerdos sobre temas ambientales, incluso con Mordisco. Les digo, hagamos un primer acuerdo de tipo ambiental de revitalización de la selva
y luego vamos avanzando en los otros temas. Eso me parece a mí que indica de que no estamos ante una posición inflexible, sino que hay que analizar cada circunstancia. Pero aquí mis consideraciones también han tenido que ver con los requerimientos desde Indepaz, que yo creo que para mí pues son una perspectiva de un trabajo de casi 35 años que pues tengo que sopesar también para colaborar desde ahí en estos esfuerzos por la paz. Sí, doctor Camilo, mire, reporta la misión de observación electoral que este año van 134 a líderes, entre los que están pues políticos, también líderes sociales de diferentes grupos, y que las regiones donde hay más ataques son Huila y Córdoba. Usted que viene precisamente de todo este proceso de la paz total, ¿cómo revisa la situación que vamos a tener, la situación de orden público de cara al año electoral que se avecina, este 2026? ¿Vamos a poder tener unas elecciones con total tranquilidad, o esto va a incrementar? ¿Qué posibilidades y qué le podemos decir a las personas cuando de hecho ya hay un precandidato presidencial pues que está luchando por su vida? Pues mire, la verdad es que en todas las coyunturas electorales de los últimos periodos se han intensificado amenazas, constreñimiento, interferencia de grupos armados, de mafias, de corrupción en los procesos electorales. Y en este proceso también, no solamente la MOE, sino otras entidades, ONGs, el mismo Indepaz, ha llamado la atención. Estas organizaciones que tienen una presencia fraccionada, local, aprovechan la coyuntura electoral para presionar a los candidatos, comprometerlos con contratos, de todas maneras, influir en los poderes locales. Y eso lo vamos a tener que afrontarlo en esta coyuntura. La pregunta es si eso va en la perspectiva de bloquear las elecciones o de obstaculizar su realización por regiones enteras. Yo pienso que va a ser una situación parecida a la de las elecciones pasadas. Es decir, hay mucha incertidumbre en los periodos previos, pero ya en el desenlace de la campaña electoral las elecciones se realizan. Las elecciones pasadas, que yo recuerde, pues hubo impedimento por situaciones de violencia como en 2 o 3 municipios, pues no en todos los municipios, en algunos puestos electorales. Y me parece que en esa perspectiva vamos a decir, generar desde ahora una incertidumbre y decir que ya las elecciones están amenazadas. No, hay riesgos, hay amenazas, pero eso no quiere decir que sea más fuerte que lo que es la institucionalidad democrática en Colombia. Y una última pregunta, doctor Camilo González Pozo, agradeciéndole su tiempo, hablando ya de las elecciones del próximo año. ¿Qué tanto están actuando algunos grupos criminales en concordancia con la fuerza pública? ¿Y por qué se lo digo? Porque el Estado Mayor Central de las FARC en el Guaviare, cuando anunció el paro armado en ese departamento, acusó directamente al bloque de Calarcá de realizar acciones conjuntas con la fuerza pública. Y quería preguntarle al respecto. ¿Hay algunos sitios del país en donde algunas disidencias de las FARC, algunos grupos al margen de la ley, están actuando con la fuerza pública? Como lo denunciaron en su momento el Estado Mayor Central del Guaviare para anunciar ese paro armado. Pues mire, en serio, yo me puedo referir a lo de Guaviare, ¿no? Por supuesto que pues el Frente Primero y esos otros frentes, 44 y otros frentes que están influenciados por Mordisco, que están disputándose el territorio con Calarcá, pues dicen que Calarcá está apoyado por el ejército. Eso, pues, la verdad es que no hay ninguna evidencia que muestren ellos, y forma parte de una campaña que tiene para tratar de legitimar la acción incluso de la fuerza pública. Entonces, yo creo que en eso hay que mirarlo con mucho cuidado para no poner en tela de juicio así de conjunto, no, que es que el ejército es aliado de la criminalidad o de la fuerza pública. Me parece que eso no tiene sustentación, y que cuando se presenten esas denuncias, si las hace Mordisco o las hace una parte interesada, pues es muy difícil de creerlos, ¿no? Hay que confrontar eso con hechos, con fuentes. Se han presentado situaciones, ya hay investigaciones. El propio ministro de Defensa ha llamado la atención sobre la necesidad de enfrentar problemas de corrupción interna. Se han dado situaciones de alianzas de algunos comandantes
con el Plan del Golfo, eso fue algo de conocimiento público en la Brigada de Radio de Acción en Valle Cauca. Hay antecedentes de esas situaciones, pero de ahí a decir que es que hay una alianza de la fuerza pública con un grupo armado a combatir a mordisco, me parece que es parte de la estrategia de comunicación y de posicionamiento del mismo mordisco. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado. Pues es el director de Indepaz, Camilo González Pozo, pero además quien fuera jefe negociador de la delegación del gobierno en las mesas de las disidencias de alias Calarcá. Doctor Pozo, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Seguiremos hablando, por supuesto, sobre la situación de orden público y de la